dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Y con estas palabras vamos a dar la participación a ese gran laborista, sindicalista de larga data, don Arsenio Hernández. Gracias por lo de sindicalista. No sindicalista como lo de ahora. Clásico. Bien, vamos a tratar de... Cuando había sindicatos. Bien, como manera de introducción, ya hay funcionarios del gobierno que están hablando de la reforma fiscal. Yo diría que con cierta prepotencia. Están diciendo, vamos a hacer la reforma y lo que vamos a discutir es la estrategia de comunicación. Un tono un poco diferente a como comenzó el presidente. Vamos a consultar, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esa cierta arrogancia de esos funcionarios está basada en la extraordinaria cantidad de diputados que extrañamente tuvo el partido de gobierno. Digo extrañamente porque el artículo 209 de la Constitución de la República dice, el literal 2, las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías, no una minoría, las minorías, cuando haya de elegirse 2 o más candidatos. Entonces, por eso resulta extraño que en la provincia de Duarte, que tiene 5 diputados, todos son del PRM. Se lo ha adjudicado la Junta. En la provincia de Valverde, 3 diputados, todos son del PRM. No hay minorías. En la provincia de España, 4 diputados, todos son del PRM. Provincia San Juan de la Maguana, 4 diputados, todos son del PRM. Peravia, 3 diputados, todos son del PRM. En la frontera, que es la que me toca, son 7 provincias, solo 2 diputados por provincia por su escasa población. Entonces debió haber uno de la mayoría, el PRM, y otro de una minoría. Sin embargo, la Junta le ha adjudicado de esos 14 diputados, 13 son del PRM. Solo en Pedernales hay uno que no es del PRM. Entonces esto es... O la Junta tomó esa decisión, esa resolución en base a alguna ley, al método de Hong o no sé qué, pero se supone que la Constitución de la República, el artículo 209 que trata de las asambleas electorales, se supone que esto es la guía, la cuestión fundamental. Entonces les dejo esa inquietud a Cordero y a José Luis, si les parece bien, traer aquí unos cuantos, algún magistrado de la Junta, el encargado de asuntos jurídicos, 2 o 3 especialistas en derecho constitucional, como Cristóbal Rodríguez, Nace, Perdomo y otros, para aclarar eso, porque es la primera vez que yo recuerdo, y yo he estudiado los procesos electorales, porque mi tesis de doctorado es precisamente sobre la conformación de la Junta Central Electoral 1620. Es la primera vez en 62 años, desde el 62 hasta acá, que se da este fenómeno, que un partido logra más, el 77% de los diputados. No recuerdo nunca que eso sea. En 2002. En 2002, el 77% de diputados. No lo recuerdo. Yo sé que los senadores sí fue dominante. De senadores sí, pero no de diputados. Pero no de diputados. Porque precisamente el objetivo de este artículo 209 es evitar que haya esa concentración de diputados, porque supuestamente los diputados son los más representativos de la población, ¿verdad? Los senadores por provincia, por territorio. Entonces me parece que este es un tema interesante que valdría la pena, ustedes lo consideran, si les parece bien, con unos cuantos expertos en derecho constitucional, a ver si eso es válido, ¿no? Que haya esa extraordinaria cantidad de diputados. Porque, lógicamente, si el PRM se queda con 146 diputados de 190, 77%, más 29 senadores de 32, entonces no va a discutir con nadie ni a escuchar nada, sino que simplemente van a imponer lo que se le ocurra, ¿no?
y lo van a imponer, por supuesto, de acuerdo con sus intereses y los grupos económicos que financiaron la campaña, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un tema que vale la pena. 51%. Es un tema que vale la pena discutir, si ustedes lo tienen a bien. Bueno, en cuanto a la reforma fiscal en sí, extrapolándola más allá de nuestra frontera, como ustedes han planteado, creo que vale la pena tener en cuenta el ejemplo chileno. Chile es de los países más desarrollados de América Latina, económicamente, socialmente, políticamente, etcétera. El número uno, muy posiblemente. El número uno, sin duda. Y en Chile, después de toda esa experiencia política como la Unidad Popular del 70, etcétera, etcétera, como recordarán, lo mencionamos en el encuentro anterior, hace apenas 5 años, 2019, que hubo un estallido social con una violencia sin precedentes de ese pueblo muy educado, posiblemente el que tenga un nivel educativo más elevado de América Latina, ¿verdad? Y hubo una violencia sin precedentes con un pretexto parece muy sencillo, que le subieron el precio del pasaje al metro. Y los chilenos se violentaron, y hubo hasta que prometer una reforma a la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces ese es un buen ejemplo, que al final de cuentas, ¿qué es lo que discutían los chilenos? Bueno, la redistribución de la riqueza, que hemos hablado aquí tantas veces, ¿verdad? Que todavía, claro, está en un forcejeo, hubo una asamblea constituyente, fracasó, otra, etcétera, pero bien. Pero la cuestión básica es que en ese país, que la economía ha crecido tanto como aquí por muchos años, evidentemente hay un problema de fondo, ¿verdad? De que no se ha redistribuido más o menos de una manera aceptable la riqueza. Entonces, por eso, en el encuentro anterior, nosotros insistimos en ese tema, en el de la redistribución de las riquezas, que por suerte han hablado otros con más propiedad que yo, y me imagino que también Siriaco y Manuel y Luis hablarán sobre esa cuestión. Como yo no soy economista, lo digo con cifras precisas. El caso de los sueldos, el sueldo mínimo en el gobierno, en el Estado dominicano, que tiene más de 700,000 empleados, el principal empleador del país, ¿verdad? El sueldo mínimo es de 10,000 pesos. Mientras la canasta familiar estaba en diciembre del año pasado en 26, de los que menos ganan, del quintil, como gusta decir el Banco Central, de más bajos ingresos, estaba en 26,900 y pico de pesos, es decir, casi ya estará en 27,000. Entonces, lógicamente, una persona que gana 10,000 pesos, o 15, o incluso 20,000, no le puede alcanzar para satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí hay que hablar de un salario vital, como dicen los franceses, de un salario que dé para vivir. Si la canasta básica, la canasta familiar, está en 27,000 pesos, entonces el sueldo mínimo debía ser 30,000, comenzando por el gobierno. Por supuesto, del mismo gobierno van a decir que de dónde se va a sacar el dinero. Sí hay dinero, porque si el gobierno exonera más de 340,000 millones de pesos, entonces tiene de dónde sacar el dinero. Si un banco privado que se ganó el año pasado 30,000 millones de pesos, dicho por ellos, nadie se lo preguntó, y solo pagó 7,000 millones de pesos, hay de dónde sacar dinero, porque en vez de pagar 7,000 pudo haber pagado 10 o 12,000 millones y todavía le quedaban 20 o 18,000 para distribuirlo entre 7 y 8 grandes accionistas, que le da bastante, ¿verdad? Que es mucho dinero. Entonces sí hay de dónde sacarlo. Si aquí hay sueldos de 10,000 pesos y por otro lado hay sueldos de más de 1,000,000 de pesos, entonces hay de dónde reducir y sacar más dinero todavía, ¿no? De esos sueldos exagerados de más de medio millón, 3/4 de millón, 1,000,000, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es simplemente que el gobierno necesita dinero. Yo creo que el gobierno tiene bastante dinero. Además de que coge demasiado dinero prestado, incluso para el área educativa, con todo lo que tiene con el 4%. Aquí ha habido préstamos para el área de educación.
a pesar de ese 4% que ha representado decenas de miles de millones de dólares en los últimos 12 o 13 años. Entonces lo que procede no es simplemente que el gobierno capte más dinero, sino que se inicie un proceso de redistribución de la riqueza antes de que haya un estallido social como hubo en Chile y como lo hubo aquí hace 40 años, en el 84, que los que somos más viejos lo recordamos, ¿verdad? Un estallido social de mucha violencia y de muchos muertos. Oficialmente se dijo que mataron como 100 personas, pero extraoficialmente lo que se decía que hubo entre 300 a 500 muertos. Y que se le ordenó a las Fuerzas Armadas, Albert Cordero podría agregar algo más sobre eso, que salieran a matar. No hace poco, Luis González Fabra, que ustedes lo conocen, una persona muy bien informada, escribió un artículo diciendo que él habló con un alto jefe militar, puedo decirlo, Cuco Rodríguez Landestoy, que le preguntó por qué había tantos muertos que se le veía que le habían dado en el cuello. Y Cuco le contestó, bueno, porque había órdenes de salir a matar a los líderes. Incluso yo recuerdo una foto de esa época de un tipo que tenía una tronera aquí en el cuello. No solamente salieron a matar con armas de grueso calibre. Bajaron los cazadores de montaña a que salieran a matar gente a las calles. Entonces, no hay necesidad de volver a esa situación. Este gobierno, sea con todos esos 146 diputados, sea con menos que le toquen, tal vez 125, 130, puede hacer una reforma, pero esa reforma tiene que partir de iniciar un proceso de redistribución de la riqueza. Digo inicial, porque no sé que no se va a resolver en este gobierno, pero al menos que se vea una intención de que hay que tener en cuenta a la gente que menos gana, ¿no? A esa gente que está ganando 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos. Aquí esos pseudo sindicalistas que usted menciona hacen cada cierto tiempo acuerdos, no, que se logró un 10%, que se logró un 15%. Bueno, pero si una persona que gana 10,000 pesos y le suben un 20%, ¿qué le están subiendo? 2,000 pesos. Está ganando 12,000 pesos. Todavía por debajo de la mitad del costo de la canasta familiar. Incluso si ganara 20,000 pesos y le subieran 25%, serían 24,000. Todavía quedaría por debajo del costo de la canasta familiar. Entonces la cuestión básica es que hay que adecuar los salarios al costo y sueldo, especialmente comenzando por el gobierno que tiene dinero. Hay que comenzar por adecuar esos sueldos al costo de la canasta familiar. Claro, en economía han hecho una precisión, diferencia entre canasta familiar e ingreso individual del salario. Pero bien, también economía, el Banco Central dice que los hogares dominicanos en promedio están formados por 4 personas, que de esas 4 personas trabaja 1.6 personas. No existe el 0.6 personas, quiere decir que trabajan 2 personas en un hogar y 1 persona en un hogar, ¿verdad? Para que dé ese promedio. Entonces, lógicamente, eso quiere decir que hay muchos hogares en que trabajan 2 personas, lógicamente, los que tienen un nivel educativo más elevado, los que tienen relaciones con funcionarios y con ejecutivos de empresas, ¿verdad? Los que reciben más información económica, que estamos hablando entonces de clase media y clase media alta. Y trabajará una sola persona en aquellos hogares donde hay un nivel educativo más bajo, tienen menos relaciones con ejecutivos de empresas y con funcionarios y tienen menos acceso a educación, a información económica. En pocas palabras, en esos hogares de más gente más pobre está trabajando 1. Y muy probablemente en esos hogares más pobres no sean 4 personas, sino que sean 5 y hasta 6. Porque aquí hay muchos hogares de clase media que son 3 personas, ¿verdad? Claro. El papá, la mamá y un hijo. Y para que dé el promedio de 4, necesariamente tiene que haber 3 por un lado y 4, y 5 o 6 por otro, ¿verdad? Los economistas lo explicarán mejor. Entonces, creo que esa es la cuestión básica. Si hay reformas fiscales, y ojalá no se haga con esta arrogancia con que le están anunciando estos funcionarios, tiene que ser para iniciar un proceso de redistribución de la riqueza.
Los últimos segundos que me quedan los quiero aprovechar para defender a los estudiantes. Siempre me toca defender a la gente en peores condiciones. Clint me habló de las universidades que son fábricas de títulos. Me ha tocado trabajar en universidades de ese tipo. Sin embargo, pagan muy mal. Todos lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, hay muy buenos estudiantes. Por lo menos a mí me tocó... No, pero yo no critico los estudiantes. No, tú no, pero yo quiero reivindicarlo. A mí me tocó, me ha tocado trabajar con muchos estudiantes de la zona oriental, que trabajan en hoteles, etcétera, y han sido muy buenos estudiantes. Gente muy sacrificada, con mucha disposición a estudiar. Por encima de todo ese... espíritu mercantil de esas universidades que fabrican títulos. Gracias por su paciencia. Gracias, Artemio, por ese valorado comentario que has realizado, que sé que este pueblo dominicano pues te ha estado escuchando de una manera sigilosa, de una manera entusiasta, y has mencionado un elemento fundamental que es lo que es la eficiencia del Estado, y es a lo que Ramón llama la eficacia, la efectividad del Estado, y es a lo que Hayek se refiere. Hayek, que habla de que esa eficiencia, esa efectividad del Estado debe ir en procura a generar lo que se llama una justicia social. En ese sentido vamos a seguir en ese mismo orden